Evidentemente, bueno, ¿cuál es el balance el resultado que ha dejado esta sudestada con esta crecida? En principio, decir que fue el impacto fue menor que el que teníamos previsto, tanto en Villa del Mar como en Pehuenco, las dos localidades Ujú. costeras del distrito. Esperábamos una situación y nos habíamos preparado por una situación en función del último modelo que nos habían acercado, quizás con un poco más margen de riesgo, ¿no? Dicho esto, las consecuencias materiales en Pehuenco son altas, digamos, tenemos casi 6, en algunos sectores 6 metros y en otros 10 metros de pérdida de médano frontal. Daños materiales en cuanto a escaleras, propiedad del municipio, un parador, bueno, calles anegadas Ujú. y creo que tenemos que hacer un replanteo, una vez que ordenemos toda esta situación, un replanteo de cómo va a ser la película a partir de ahora en materia de transitabilidad, ¿no? Creo que la calle que es paralela a la costa, bueno, valoremos la situación del Médano para ver si sigue estando habilitada para el paso de vehículos, ¿no? Ajá. Y si no, ¿qué se puede hacer ahí? No, no, entendemos claramente que vamos a tener que disponer que solamente puedan ser utilizados por transeúntes. Es Ok. decir, el Médano está comprometido, Sí. yo puedo hablar desde lo que vi el día sábado, no soy un profesional en la materia, vamos a hacer todos los estudios y si la decisión tiene que ser de anular esa calle, que para que sea solamente, insisto, de paso peatonal, lo haremos. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Decías que se esperaban o consecuencias peores. Digo, ¿qué era lo que les habían dicho? ¿En base a qué? No, nosotros estamos trabajando y pensando que la amplitud de la marea era más alta. El modelo del día jueves a la noche, en función de lo que se dio el viernes, fue benévolo, es decir, la realidad superó lo que estaba modelado, con lo cual entendíamos que iba a suceder algo parecido. Eh, Creo que nosotros esperamos el pico 10:30, en Mm. Rosales sucedió cerca de las 12 de la noche. Lo más complejo, que tuvimos que evacuar gente en Villa del Mar, duró hasta las 3 de la mañana la crecida y luego, bueno, agua en las calles. Nosotros en Villa del Mar desmoronó por los laterales del terraplén, ahí estamos con la reconstrucción y el ordenamiento, pero bueno, insisto, lo importante y a diferencia del 16 de diciembre del 2023, que era cuando recién asumíamos, teníamos todos los dispositivos activados, es decir, el Estado coordinando con Defensa Civil Municipal, con la Cooperativa Eléctrica, con los bomberos, con la Armada Argentina, con la Policía de la provincia, con Defensa Civil de la provincia, para en un hipotético caso tener que evacuar a toda la localidad, lo hubiésemos podido hacer. ¿Cuántas viviendas se vieron comprometidas en esto que decís de Tuvimos, la de evacuación? tuvimos 12 personas evacuadas y en función de las viviendas alrededor de 10, y ahora estamos evaluando los daños porque vamos a estar acompañando, Mm. ¿no? A esas familias que sufrieron algún tipo de contingencia. De hecho, ya lo estamos haciendo. Hoy colocamos más de 6 contenedores para que facilitar la limpieza. Bueno, el día ya se estuvo trabajando, bueno, y veremos cuáles son los daños en las viviendas para poder acompañarle después a la reconstrucción, ¿no? Ujú. ¿Esta gente, algunos pudieron volver ya o todavía no? Sí, sí, de hecho, creo que también algo positivo fue que el día viernes nosotros, con todos los equipos y con los rescatistas, pudimos avisarle a los vecinos de Villa del Mar cuál era la situación posible a la noche, con lo cual muchos vecinos habían decidido, abro comillas, Mm. autoevacuarse, cierro Sí. comillas, algún familiar con alguna vivienda en Punta Alta o demás, y eso nos favoreció porque la complejidad era de noche y si se cortaba la energía eléctrica iba a ser mucho más difícil, Claro. ¿no? Sí. Con lo cual, en ese marco, también la comprensión de la ciudadanía, también intuyo que tiene que ver con la memoria fresca de lo que sucedió, ¿no? Hace muy poquito tiempo, entonces hay un nivel de compromiso y de comprensión de la comunidad de lo que cuando el Estado decide suspender las clases o da una alerta, es porque la máxima preocupación es cuidar la vida de cada uno de ellos. Así que en ese marco también me parece importante destacar la colaboración que ha tenido la comunidad toda, ¿no? Sí, y también creo que, digo, pensando o viéndole el lado, tratar de encontrarle el lado positivo, que esto no pasa en plena temporada de verano, ¿no? Donde por ahí la circulación de gente es aún mayor en Pehuenco. Coincido contigo plenamente, sí.
hubiese sido mucho más complejo, mucho más complejo. De hecho, Pehuencón en el invierno y sobre todo las viviendas de frente costero no suelen estar habitadas. Distinto es Villa del Mar, que tiene, Claro. ¿no? Otra lógica habitacional. Pero sí, coincido contigo, hubiese sido muchísimo más difícil, pero creo que también es un aprendizaje en términos de lo que se viene, ¿no? Este cambio climático vino para quedarse y el Estado lo que tiene que hacer es, con obra pública, con mucha presencia y resolviendo problemas estructurales, los cuales las ciudades no están preparadas. Miren, Punta Alta está preparado para 20.000 habitantes. Hoy tenemos más de 50.000. Entonces, hay que preparar el desarrollo para eso y nunca nos pasó de llover en media hora 80 milímetros. Claro. Claro. Bueno, hay que generar infraestructura para que el impacto de esas tormentas, que son cada vez más habituales, sea lo menor posible en términos de daño a la comunidad, ¿no? Ujú. ¿Y costos económicos han sacado? No, todavía no. Creo que la parte más difícil es en Pehuenco, porque además habíamos construido nuevas bajadas durante el verano, esto se vio todo dañado. Sí. Lo que sí, y esto también me parece importante contarlo, la foto del sábado a la mañana en términos la nueva estructura de costa, de la línea costera, es la película de ahora en más. No vamos a recuperar esos 6 metros de médano. Ahí estamos con una obra muy importante que iniciamos el año pasado, una obra que fue también, y esto lo digo sin tapujos, fue cuestionada y que sin embargo ha tenido alto impacto de resistencia, que es una obra de defensa costera. Sí. Llevamos el 30% de avance, después neutralizamos por la temporada y dio muy buen resultado. Ojalá hubiese estado toda la defensa costera en toda la línea de costa, porque seguramente el impacto de la tormenta hubiese sido menor. Claro. Pero ahora que hay que replantearla, no tenemos que hacer relevamientos planaltimétricos y ver cómo quedó la costa, porque hay que replantear toda la obra. Pero creo que insisto en esto, no, por lo menos la idea mía en principio es que esta nueva foto sea la nueva actualidad y la nueva fisonomía de la costa de Pehuenco, y trabajar ahora para defender lo que está. Porque si no va a ser muy complicado, ¿no? Volver a foja cero. Sí, y en esto que vos decías de acostumbrarse al cambio climático y demás, digo, tampoco te garantiza que en 2 semanas no vuelva a suceder, pensando en el peor de los casos, ¿no? O sea, tenés que estar preparado para, como vos decís, que lo que quedó siga sosteniéndose. Exactamente, porque este tipo de fenómenos que además no, alguien me decía, sucedió algo muy parecido en los 70. Bueno, no hay un antecedente muy fresco de este hecho en particular, ¿no? Donde haya un fenómeno de viento permanente desde el mismo sector, con ráfagas que superaron los 50 nudos. Bueno, me parece que en ese marco todo puede pasar y bueno, hay que trabajar para que eso que pueda pasar tenga el menor impacto posible en los bienes, que además, claro, con el diario del lunes digo, bueno, ¿quién habilitó que una casa se construya muy cerca del mar? Bueno, por algo pasaron las cosas, en ese momento se han tomado decisiones. Hoy lo esperable es que tengamos que tener un nivel de plexo normativo que no permita la construcción, tanto para preservar los bienes como para preservar la vida de la gente, ¿no? Me parece que es el camino que tenemos que recorrer de acá en adelante con esta nueva realidad. ¿Tuviste comunicación con Axel, con alguien de provincia, con Nación? Sí, con provincia el mismo viernes estuve hablando con Carly Bianco, me llamó el ministro Catopodis y el ministro de Seguridad Javier Alonso, que dispuso enviar vehículos de defensa civil de la provincia de Buenos Aires, así que sí, estamos siempre trabajando en conjunto. No, con Nación no. Yo el día viernes sobre las 14, 15 horas comuniqué las medidas y los planes que teníamos a todo el arco opositor. Me parecía que era importante llevar tranquilidad porque, claro, después circulan audios con fake news o noticias Sí. que generan un nivel de preocupación y de exacerbación en la comunidad, que yo creo que hay que ser muy... la responsabilidad de la clase dirigencial es llevarle tranquilidad a la gente, no exacerbar la intranquilidad. Así que, pero no, de Nación no, sí debo decirlo y agradecerle a nuestra Armada Argentina, ¿no? Que está acá en el territorio y que siempre está presta a colaborar, pero después de funcionarios políticos no recibió ningún tipo de llamado. ¿Y crees que la reconstrucción puede ser posible sin el aporte de Nación?
Muy difícil porque, a ver, la situación económica es difícil, sabemos cuál es la complejidad que está pasando en la provincia, ni que hablar los municipios, esto es impensado que lo pueda encarar Claro. cualquier tipo de obra de defensa costera, de reconstrucción en materia de infraestructura de este tipo, que lo encare el municipio solo es muy difícil. Eh, yo soy, digamos, sería optimista si pensara que el gobierno nacional, y esto no es una cuestión ideológica, sino digo lo que ellos dicen, ¿no? Ellos plantean que la obra pública, que esas situaciones no están bien. Pero yo lo que digo es, miren, la única manera de protegernos contra estas avanzadas es con mayor infraestructura, y esa infraestructura la va a hacer el sector estatal. También lo primero que hay que hacer es reconocer el cambio climático, ¿no? Porque si uno no reconoce el problema, es muy difícil después tener o poner arriba de la mesa posibles soluciones. Bueno, lo primero que creo que hay que reconocer es que este tipo de situaciones van a ser más habituales de lo que eran antes y que hay un cambio climático producto de diversas acciones humanas y de un montón de cosas, pero que bueno, que está a la orden del día y que la única manera de aliviar esa carga de lo que puede hacer la naturaleza es con recursos económicos y con la mano del Estado. Esto desde el desconocimiento lo pregunto, pero ya me acuerdo que en el verano había habido una especie de temporal de viento, mucho más leve, por supuesto, que había derrumbado algún puesto de guardavidas, puede ser, o algún parador, habían tenido algún inconveniente en Pehuenco. Digo, ¿qué pasa con el material con el que están construidos? ¿Hay alguna manera de modificar esto, de que se puedan hacer, ya que se tienen que reconstruir muchos de ellos, que se puedan hacer con algo más sólido o no? Lo que tiene que ver con las escaleras que históricamente eran de madera, este año decidimos hacerlas de galvanizado para que tengan mayor resistencia. De hecho, han cumplido con esa misión. Lo que ha pasado es que se han quedado sin sostén, ¿no? Es Claro. decir, se socavó todo el medano, entonces quedaron en el aire. Parece escaleras que no te llevan a ningún lado, ¿no? Que no conducen a ningún lado. La foto es bastante elocuente. Hemos cambiado esa lógica. Después la casilla de los guardavidas, como están en la playa, hay muchas bibliotecas, ¿no? Que dicen claro, que hormigonar o Claro. llevar hormigón en esos sectores genera algún tipo de complejidad. Nosotros estamos trabajando en alguna planificación un poco más a largo plazo. De hecho, digo, nos viene un poco viendo esta situación en qué términos, que estamos trabajando con un plan de ordenamiento territorial. Rosales es uno de esos municipios que no tiene un plan de ordenamiento territorial y todas las autorizaciones se suelen hacer por vía de excepción, ¿no? Entonces, estamos trabajando junto al Consejo Federal de Inversión y junto a la jefatura de asesores del gobernador en un plan integral para poder generar la ordenanza que le dé esto, ¿no? Una norma de crecimiento y desarrollo a todas las localidades del distrito, y me parece que es oportuno plantearlo en estos términos. Bueno, ¿qué materiales de construcción se van a utilizar? ¿Dónde se van a construir? ¿Qué es lo que se va a permitir? ¿Qué es lo que no se va a permitir? Bueno, me parece que de toda crisis sale una oportunidad y es lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Bien, bien. Rodrigo, gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes y buena semana para todos. Igualmente.